A veces pienso que uno de mis mayores problemas como autor es que soy imprevisible. Hay autores que encuentran un tema, una fórmula, un género y pasan décadas perfeccionándolo. El lector sabe exactamente qué va a encontrar cuando abre uno de sus libros, o en mi caso ve uno de sus vídeos. Eso tiene ventajas evidentes. Ayuda a construir una marca sólida, unas expectativas claras, y eso se traduce normalmente en mayores ventas, o tal vez, mejor dicho, en cifras de ventas más estables. Yo nunca he funcionado así. Puedo escribir un ensayo político, sumergirme después en cuestiones filosóficas, pasar más tarde a la psicología social y de repente embarcarme en una novela. Y esto no es una estrategia de marketing. Y ni siquiera creo que sea necesariamente bueno, de hecho creo que es un inconveniente. Recuerden lo que pasa a los que mucho abarcan. Es simplemente la consecuencia natural de mi curiosidad. El resultado es que una parte del público que me acompaña en un terreno no necesariamente quiere acompañarme en el siguiente. Quien llegó por la política quizás no tenga interés en una novela. Quien disfrutó de una novela puede sentirse desconcertado cuando aparezco con un ensayo sobre psicología o filosofía. Alguien que me ve hablando de la belleza en un acantilado ante una puesta de sol se siente muy desconcertado el sábado siguiente cuando me ve haciendo el gilipollas con una peluca. Con el tiempo he comprendido que mi audiencia está formada por tres círculos distintos. En el círculo más exterior se encuentra la gente que llega por un tema concreto. Algunos, la mayoría muy a mi pesar, vienen por la sátira política. Otros, menos por la filosofía. Otros por una polémica determinada. Son personas que conectan con una idea, con una preocupación o con un asunto específico. Y es completamente normal que cuando cambio de tema, una inmensa parte de ellas pierda el interés. Después existe un segundo círculo. Ahí están quienes no siguen tanto los temas como la forma de analizarlos. Aunque no compartan todas mis conclusiones o no sientan la misma pasión por cada asunto, encuentran algo familiar en la forma en que observo el mundo. Son lectores que pueden acompañarme desde un ensayo político hasta una reflexión filosófica porque reconocen una misma mirada detrás de ambos. Muchos me dicen, es que pones voz a mis ideas. Y luego está el círculo más pequeño de todos. Es el más reducido, pero también el más especial. Seguramente sean los que acaben viendo este vídeo hasta el final. Son las personas que leerían casi cualquier cosa que escribiera. Y ojo, no crean que eso no me enorgullece profundamente y me hace sentir enormemente privilegiado. Fíjense qué bendición tener un núcleo duro así. Y no creo que sea una cuestión de que estén de acuerdo conmigo en todo, o que les interesen necesariamente todos los temas que trato. Lo hacen porque sienten curiosidad por el viaje. Porque han decidido confiar en el personaje. A ustedes, que siempre están ahí, les tengo que dar una vez más las gracias. Con humildad y con honestidad. Cuando publiqué la balada de Soy Cowboy entendí perfectamente que estaba alejándome del primer círculo. Muchos lectores que disfrutaron mis ensayos simplemente no buscaban una historia medio poética y medio raruna de una puta tailandesa. No hay nada de malo en ello. Lo que descubrí fue algo mucho más interesante. Nadie en el círculo exterior se dio por aludido. Una parte minúscula del segundo círculo me acompañó por mera curiosidad. Y una parte del tercero ni siquiera se planteó si aquello era una novela o un ensayo. Abrieron el libro porque querían ver qué estaba intentando contar esta vez. Lo interesante de esta experiencia es que ahora conozco la cifra. Es muy pequeña, casi diría que decepcionantemente pequeña, considerando los años que llevamos juntos y lo que ha llovido desde entonces. Cada autor decide a qué círculo quiere dedicar sus esfuerzos. Hay un camino perfectamente legítimo que consiste en alimentar constantemente el círculo exterior. Es el camino de la especialización. Funciona bien, tiene ventajas evidentes. El lector sabe exactamente qué esperar. Si solo publicas libros de autoayuda, es más fácil que vendas el siguiente libro de autoayuda. Pero yo he terminado aceptando que mi camino probablemente sea otro. Me interesa fortalecer los círculos interiores, aunque crezcan más despacio. Mucho más despacio. Porque los temas cambian, las épocas cambian, incluso los intereses personales cambian. Pero la curiosidad permanece.
Y si algún día consigo que alguien me lea porque le interesa mi forma de explorar el mundo, independientemente de si estoy escribiendo sobre política, filosofía o ficción, habré construido algo mucho más sólido que una audiencia interesada en un único tema. Aunque el otro camino sea más fácil, aunque proporcione más satisfacciones inmediatas. Les confieso que esta batalla cansa muchísimo. Es un infatigable puzzle, una carrera de fondo casi siempre frustrante. Normalmente despierta más interés aquello que no disfruto especialmente de producir. No hay más que ver las cifras de audiencia de Los Minutos del Odio, que no deja de ser una hamburguesa empaquetada para consumo inmediato, llena de grasa, de glutamato, y aquellas de los vídeos de contenido humanista en los que pongo toda mi alma. O la balada de Soy Cowboy, para poner un ejemplo más cercano, más doloroso y más sangrante. Y sin embargo, tal vez se hayan dado cuenta de que, a lo largo de los años, nunca he mostrado fatiga al perseguir mis obsesiones personales. Sigo haciendo, como el primer día, vídeos sobre la belleza de contemplar las nubes, vídeos sobre novelas que no ha leído ni Dios, vídeos que solo necesito yo, vídeos que no interesan a nadie. Soy así. Pero claro, cuando te enfrentas constantemente a un juicio que va de números, es normal que si estos números no están a la altura de tus expectativas, empieces a creer que tal vez tanto esfuerzo no valga tanto la pena. Especialmente si lo tienes todo pagado, llevas muchos años, tienes una cierta edad, si hace calor, si estás ocupado en otros proyectos. Por eso hace un par de meses que no saben nada de mí. Necesitaba cierta distancia. Reponer energía. Volver a confiar en los círculos más internos, en los cómplices. Y necesitaba equilibrar el esfuerzo que supone estar al pie del cañón con este canal, que es un esfuerzo titánico, con el resultado obtenido. Las ventas de mi novela, por decirlo de un modo suave, están siendo más modestas de lo que han sido las de mis ensayos. Sería absurdo ocultarlo. Esto duele especialmente porque mi sueño es escribir ficción, pero ya sabemos que después de soñar, al final suena siempre el despertador. Ojo, la firma en la Feria del Libro en Madrid fue monumental, muy por encima de mis expectativas. En el resto de las ciudades que visité siempre estuvieron ustedes para arroparme, y se lo agradezco de corazón. No eran tantos como en anteriores ocasiones, pero por supuesto, quiero que sepan que cada firma importó un huevo. Importó muchísimo más de lo que imaginan. En este sentido, e independientemente de mi carrera, quiero animarles a que, si les gusta algún creador de contenido, apóyenlo. ¡Hostia! Compren sus mierdas, sus pegatinas, sus camisetas, sus Patreons. Dejen comentarios, suscríbanse, porque eso cierra el círculo. Porque cada acto suyo importa, al otro lado, más de lo que creen. Da sentido a toda esta mierda. Resuena, carga las pilas de la energía más valiosa que hay en el mundo, la de la conexión humana. En Barcelona, sin embargo, sufrí uno de esos momentos lacerantes al ver la librería completamente vacía. No sé explicar qué cojones pasó, pero con la responsable de marketing y el de ventas de Planeta vigilándolo todo, me encontré completamente solo la gran parte de la tarde, defendiendo mi pequeña hoguera bajo la lluvia. Imagínense la estampa y lo que siente uno cuando le pasa algo así. Meses de incertidumbre, de fiebre creativa, de euforia, de insomnio, diseñar la gira, ir hasta allá, maletas, hoteles, y culmina todo en una librería vacía. Suena extraño, pero visto en la distancia creo que tiene sus ventajas. Cuando apenas aparece gente, desaparece cualquier posibilidad de confundirte y pensar que eres una celebrity. El universo se encarga de recordarte con una sonora patada en los cojones que eres un tipo de 50 y tantos años que se ha pasado meses encerrado escribiendo una novela, mientras una parte considerable de la población dedica sus esfuerzos a actividades mucho más sensatas, como ignorarla por completo. ¡Hala, gilipollas! Memento mori, que te follen. Te creías Pavarotti y no llegas a Leonardo Dantes. Además, una firma multitudinaria siempre deja margen para la fantasía, y una firma casi desierta es un ejercicio de honestidad brutal. Te sientas frente a una montaña enorme de ejemplares, contemplas el horizonte vacío y entiendes de inmediato cuál es tu lugar exacto en el ecosistema cultural. Algo entre escritor, vendedor ambulante, feto de 2 cabezas en un gabinete de curiosidades y un señor que ha montado un chiringuito de mercadillo
con mercancía que ni su propia familia tiene demasiado claro cómo clasificar. Resulta refrescante semejante ostión estadístico. Te ahorra años de autoengaño y mantiene el ego dentro de unos parámetros razonablemente compatibles con la vida en sociedad. Así que para mis exigentes expectativas, mi proyecto vital de ser novelista se ha enfriado considerablemente dándose una buena hostia con un muro de realidad. Y tal vez sea bueno, ¿por qué no? Hay muchos motivos por los que esto ha ocurrido, aparte de la fumada de los círculos. Uno de ellos es que gran parte de mis lectores son machirulos heteropatriarcas fascistas a los que la historia de una puta tailandesa no les interesaba lo más mínimo. Lo entiendo, y tal vez debería haber elegido para mi repuesta de largo en la ficción la biografía de una santa, o de Franco, porque por supuesto ha habido reproches por las escenas de sexo, algo que si se paran ustedes a pensarlo, era previsible, casi diría que inevitable, en un libro que cuenta la historia de una puta tailandesa, digo yo. En ese sentido, ha habido lectores que se han sentido decepcionados porque esperaban otra cosa. ¿Qué es esta pornografía? ¡Válgame Dios! ¡Y hasta hay lesbianas! Y lo entiendo perfectamente. Y para ustedes, pues disculpen mis rarezas una vez más, aunque no puedo prometer que no se vaya a repetir. Sin embargo, en estos 3 meses de Ramadán he llegado a una conclusión importante. La pregunta fundamental no es qué escribo, ni siquiera para quién. La pregunta fundamental es qué estoy intentando explorar. Porque si miro hacia atrás, descubro que llevo años obsesionado con las mismas cuestiones. ¿Cómo funcionan los seres humanos? ¿Por qué las sociedades toman determinadas direcciones? ¿Cómo los incentivos moldean el comportamiento? ¿Qué ocurre cuando las ideas chocan con la realidad? Cuando te desespera la falta de sentido. Cómo el poder, la tecnología, el dinero o la cultura alteran nuestras vidas, cómo se construyen las creencias, cómo nacen los relatos colectivos. En el fondo siempre estoy dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos engaña? ¿Qué nos une? ¿Qué nos separa? ¿Qué parte de nuestras decisiones nace de la reflexión? ¿Y qué parte surge de impulsos, de miedos, de deseos o de inercias que apenas comprendemos? La puta condición humana en todo su esplendor y toda su miseria. Y a veces exploro esas cuestiones a través de la política, otras veces mediante la filosofía, unas veces escribo un ensayo, otras hago un vídeo, otras un podcast. Y otras veces necesito una novela, porque hay aspectos de la vida que se dejan atrapar mejor por una historia. Cambian las herramientas, cambian los escenarios, cambian los personajes. Las preguntas siguen siendo las mismas. Por eso voy a seguir peleando. Por eso publicaré un ensayo cuando quiera y otra novela cuando me salga de los santos huevos. Y si nadie la quiere publicar, la publicaré yo. Y si nadie quiere comprarla, me sentaré sobre la pila de ejemplares sin vender y meditaré sobre la próxima historia que esté deseando ser escrita. Me importa un huevo. Yo soy escritor. Nací con esta bendita maldición a cuestas. Está en las moléculas de mi sangre, como la nariz de patata, la tendencia a comer como un lobo o la voz del locutor de los 70. Porque podría dedicarme exclusivamente a escribir aquello que sé que funcionará mejor comercialmente. Podría repetir una fórmula una y otra vez. Podría convertirme en una versión perfectamente previsible de mí mismo. Todos los años en diciembre publico El año del odio. ¿Se imaginan qué puta mierda sería capaz de vomitar todas las navidades? Pero entonces perdería aquello que me llevó a escribir en primer lugar. No quiero pasar los próximos 20 años fabricando copias cada vez más refinadas del mismo libro o del mismo vídeo. Prefiero correr el riesgo de equivocarme. Prefiero explorar territorios nuevos. Prefiero escribir algunos libros que vendan menos y de los que me sienta orgulloso, que muchos libros concebidos únicamente para satisfacer expectativas ajenas, para no defraudar al que se espanta por las escenas lésbicas. Y sé que esto implica perder lectores por el camino, molestar a algunos, defraudar a otros. Pero también sé que los que permanezcan no estarán aquí únicamente por un tema concreto, estarán aquí porque compartimos la misma curiosidad. Porque les interesan las preguntas, aunque cambien los escenarios. Y sinceramente creo que esos son los lectores más valiosos que un autor puede tener. Ese circulito chiquito al que tengo tanto cariño y tanto que agradecer.
No ha dicho cuándo empiezan los minutos del odio. Yo estoy aquí solo por los minutos del odio. En septiembre, puta.